Buenas tardes. Vamos a seguir hablando de nuestro buen amigo Pablo, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar a entrar un poquito en el centro de la enseñanza de este libro. Vamos en Gálatas 2:11, ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. En la Biblia nos dice que el Evangelio de Pablo fue defendido y también expuesto. Así es el tema, el título. Lo voy a leer para que nos quede claro el concepto de lo que vamos a hablar. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Obviamente está hablando Pablo, ¿verdad? Porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto por la ley, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta es una de las doctrinas controversiales y fundamentales del cristianismo. Pero vamos a empezar desde el inicio. Dice aquí que en una de las visitas, cuando vino Pedro a Antioquía, en esa visita Pedro había comido con los gentiles, sin reserva alguna, ¿sí? Sin embargo, cambia su manera de ser cuando vienen algunos de Jerusalén. Cuando vienen, entonces Pedro se aleja de los gentiles. ¿Qué tenía de raro comer con los gentiles? Hacer una comida. Como muchas veces nosotros podemos ir a comer con nuestros amigos o a una carnita asada, ¿verdad? A una fiesta. En sí no tenía mal, no tenía nada de malo. En nuestros días ya es muy común que todos tenemos la posibilidad de comer cualquier cosa. Nada, hoy en día no hay una restricción de decir, esto, si comes esto es pecado, o si comes aquello es lícito. En ese tiempo sí. Los gentiles tenían un menú en el cual no había restricción, y los judíos tenían otro en el cual sí había restricción. Los judíos no podían comer algún tipo de animal. Los gentiles comían todo. Eran como tipo mexicano, tenían el estómago curtido.
podían comer de lo que les pusieran, los judíos no, ¿sí? Entonces, el que un judío se sentara a comer con los gentiles, sí tenía sus implicaciones. Por un lado, el judío que se sentaba a comer con los gentiles pudiera decir que era de mente muy abierta, así lo catalogaríamos hoy, sí, que no, pues tiene su mente muy abierta, no tiene problemas, sí. Pero el asunto es que en este tiempo, recuerden que no son nuestros tiempos, estaba iniciando, o ya tenía poco tiempo de que el evangelio había estado esparciéndose y estaba creciendo, de tal manera que había que cuidar muchas cosas y muchas formas. Aquí pareciera que cuando vienen los de Jerusalén son judíos, ¿sí? Entonces cuando llegan, como no había los judíos, pues Pedro se sentía cómodo comiendo con los gentiles. Pero cuando llegan los de Jerusalén, que eran judíos, pues sí, porque luego iban a hablar del testimonio de Pedro. Y el testimonio de Pedro, aquí estamos hablando de que era de un apóstol, de un discípulo del Señor, que está manifestando la palabra de Dios, pero él se había dedicado mucho a compartir la palabra con los judíos, de tal manera que él observaba la ley y las tradiciones de los judíos, ¿sí? Dice que en este afán, vamos a leer un poquito, en el versículo 13, dice, bueno, el 12, cuando vinieron, entonces, ahora Pedro se retraía, se escondía, ¿sí? Ya no comía con ellos, ya no iba a las plazas, a los restaurantes a comer con ellos. Quiero que me entiendan que estoy haciendo algunos ejemplos para que ustedes los capten mejor, ¿verdad? Ya no se iban a los restaurantes a comer, ya no se manifestaba en público, entonces se escondía. Y dice Pablo, dice que lo hacían porque tenía miedo de los de la circuncisión. La circuncisión era una cosa muy significativa para el judío, ¿sí? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando David va a pelear contra Goliat, que dice, ese incircunciso, o sea, era como una ofensa. El judío consideraba a los gentiles que el ser incircunciso era una ofensa, era una manera de desprestigiarlo y de ofenderlo, ¿verdad? Entonces, él tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y dice, el versículo 13, y en su simulación participaban también otros judíos. Había una simulación a lo que estaba hablando. El que comas con alguien y tus ideas, tus convicciones sean diferentes, es una simulación. Una simulación de qué? De lo que dices que eres. Por ejemplo, nosotros podemos caer en simulación con lo que hacemos. En las carnitas asadas podemos simular, ¿sí? Puede caer en una simulación, pero también tampoco quiero que sean legalistas. Porque el asunto es que Pedro, cuando iba a las comidas de los gentiles, comía de todo. Ese es el asunto. Y en ese tiempo no podían comer de todo, ¿sí? Cuando tú te invitan a una carnita asada, pues te da lo mismo comer costillita que comer nana, que comer cabeza y que comer trompa y que comer, o sea, te da lo mismo. El problema es cuando luego ya te empiezan a servir cosas que tú no deberías de estar participando. Yo no te digo que te levantes y te vayas, no,
Pero alguien que no cae en una simulación y en hipocresía es el que dice, no, yo no participo de eso. Yo tengo una convicción, ¿verdad? Y me mantengo, soy firme. Y dice que aquí, que Pedro, arrastró a muchos judíos a que participaran en esta simulación. Y dice que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado nosotros, mis hermanos, con la hipocresía. Aquí Pablo reprende a una personalidad en el mundo cristiano que en nuestro tiempo, bueno, fíjense cómo es la vida de una persona en lo natural. Pedro tuvo un contacto con Cristo de una manera especial, lo conoció Pedro, le siguió, lo pusieron al frente y le dijeron que sobre él iba a edificar la iglesia. O sea, su responsabilidad era tal, y sin embargo, en algún momento él no fue sabio y cayó. Y no es porque los gentiles lo hubieran querido hacer caer, sino porque en un afán de decir, oye, vente a una comidita, y él fue y comió de lo que no podía comer. Ese es el asunto. Y fue hipócrita porque por un lado, esta es la hipocresía, por un lado lo señalaba, es que son gentiles y no tienen circuncisión, y por otro lado iba y comía con ellos. Esa es simulación y es hipocresía. Y Pablo públicamente reprendió a su colega por esta conducta, porque es contraria a la verdad del evangelio. Eso es bien importante. Hacer cosas que son contrarias a la verdad del evangelio. Nuestro evangelio, el evangelio que proclamamos, tiene una verdad. Y esta verdad, Pablo es celoso de que vivas conforme a la verdad del evangelio. O sea, no podemos simular aquí en la iglesia ser una cosa y fuera ser otra cosa, mis hermanos. Y miren, yo insisto en esto porque es muy notorio, y donde más se nota nuestra simulación, nuestra hipocresía y nuestra falta a vivir conforme a la verdad del evangelio, es en nuestra casa, es en nuestro trabajo. En la iglesia, en las clases bíblicas, somos muy celosos de vivir y de actuar conforme a la verdad del evangelio. Pero fuera, me sorprende, mis hermanos. Yo a veces, yo pensaba que nunca me iba a algo me iba a causar así como, no es posible. Y ¿saben qué? Alguien vino y me dijo, mire, pastor, así. Yo dije, no es posible que eso suceda aquí en casa de oración. Bueno, no aquí en casa de oración, con gente que viene aquí a casa de oración. Sí. Entonces, dices, ¿cómo es posible eso? Yo les decía que Pablo habla de aquí, de la vida de este hombre, que pudiéramos considerar que era un hombre pues estaba en otro nivel. Sin embargo, tenía sus luchas, tenía sus fallas, y por no ser sabio estaba causando un problema, porque cuando ya sucedió esto, los gentiles, imagínense los gentiles hablarle y decir, oye, va a haber comida hoy. No puedo. ¿Por qué? Pues no, porque ahí estaban los de la circuncisión, los que habían venido de Jerusalén. Entonces ellos decían, oye, ¿qué onda con este? ¿Por qué se esconde? Y los hermanos, los de la circuncisión, decían, oye, ¿qué onda con Pablo? Con Pedro, dicen que se va a comer con los gentiles. Y eso no es posible, porque él predica una cosa diferente. Pablo hace una cuestión.
le dice a Pedro: ¿cómo es que tú, siendo judío de nacimiento, vivas como un gentil? ¿Cómo es posible? Aquí estamos hablando de que ellos están manifestando lo que para ellos habían, por algo le dice: tú eres un judío de nacimiento. Un judío de nacimiento es aquel que conoce y guarda todas las tradiciones del judaísmo. Sí. Y dice: ¿cómo es posible que tú sabes desde tu niñez que no podemos comer lo mismo que come un gentil? Sí. Tenemos que guardar la verdad del evangelio. Y le pregunta: ¿cómo impones una carga sobre los gentiles para vivir como judíos? Aquí empieza el asunto de cómo a uno le dices una cosa, sus convicciones son otra, y cómo al otro que no tiene esas convicciones lo llevas a poner las convicciones del judío. Y las convicciones del judío eran, no podían comer cerdo, no podían comer algunas características de carnes. Dice: ¿cómo a uno le cargas una cosa y al otro le cargas otra? Y tú, que eres un judío de nacimiento, no lo puedes hacer. Y aquí viene la cosa. Le dice Pedro: hemos descubierto que un hombre no es justificado por la ley, ¿sí?, sino solamente un hombre es justificado mediante su fe en Cristo. Y ellos habían creído de la misma manera, aunque Pedro consideraba que el hombre, el judío, era considerado, él tenía que vivir de una manera guardando una serie de convicciones. Y Pablo hablaba que el gentil tenía unas convicciones de vida, pero las convicciones de los dos no los justificaban. Eso es lo que dice. Al judío no lo justifica el que no coma carne. Al judío no lo justifica el que guarde las fiestas, la Pascua, todas las fiestas que ellos guardan. Al judío no lo justifica que en la iglesia le decían que tenía que llevar los sacrificios, los animalitos para ser sacrificados. Al judío le dice que no le justifica su convicción de lavarse las manos antes de comer. Todas las tradiciones que guardaban los judíos, porque mire, se hicieron cristianos, empezaron a aceptar la ley, el cristianismo, pero no dejaron sus tradiciones. Y el gentil igual. Aceptó a Cristo, pero no cambió su estilo de vida, no cambió su dieta. Siguió comiendo lo mismo. Y el asunto es que Pablo le dice: Pedro, a nosotros no nos justifica, a un hombre no le justifica la ley, sino la fe. Y a nosotros estamos igual, mis hermanos. Nosotros no somos judíos. Perdón que me falle la voz, Traigo una voz muy que me gusta. Yo le he pedido a Dios: déjame esta voz, por favor. Déjame esta voz, pero que no me duela, porque pues ahorita sí me duele. Los dos, el judío y el gentil, estaban creyendo en Cristo de la misma manera, mis hermanos. El judío estaba creyendo en Cristo y estaba creyendo en una nueva manera de creer y de acercarse a Dios. Y el gentil también. Es como nosotros, o sea, le repito, nosotros no somos judíos. Es más, muchos de nosotros no conocemos nada de las tradiciones judías. ¿O sí? No las conocemos. Y por lo tanto, imagínense que Pedro viene y le dices: oye, vamos a comer pozole. Y él dice: dale. Pero le dices: pero es de cerdo.
Y él te va a decir, pues no hay bronca, nomás que no vengan los de la circuncisión, ¿verdad? Porque nuestras tradiciones son así, nuestra dieta es pozole, tacos y todo, y pata en la tostada y todo el rollo, o sea, un desastre con nuestra dieta, pero eso no nos justifica. Lo que nos justifica es la fe, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Aunque los gentiles eran considerados pecadores a los ojos de los judíos, ellos solamente serían pecadores realmente ante los ojos de Cristo, no ante los ojos de los judíos. Muchas veces nosotros nos levantamos como jueces de personas y nosotros decimos, son pecadores. Mis hermanos, el único que puede decir esa afirmación es Cristo. Como igual, a veces decimos, no, fulano no has nacido de nuevo. ¿Tú cómo sabes? No, es que mira cómo se viste. Así se vestía desde antes de venir a la iglesia. ¿Sí? Es que ya está viejito y trae el pelo largo. No ha aceptado a Cristo, no ha nacido de nuevo. El pelo largo, el pelo corto no hace a nadie. Entonces no es justificado por eso. Porque si así fuera, imagínense, todos con el pelo largo pensando que esa es la justificación. Y no, es la fe en Cristo Jesús lo que nos justifica, porque hemos creído en Él. Aquí delante de Dios, Pedro está manifestando una estructura legalista. Y Pablo le dice que él había muerto a la ley para vivir para Dios. Y Pablo es un judío. Y ya vimos que él dice, yo era un judío, entre los judíos era el más aventajado. Yo sobresalía sobre todos. Así dice, ¿verdad? Yo era sobre todos. Es que él guardaba la ley, él la observaba, él la vivía, él la sentía, él la tomaba, él traía la ley por todos lados y andaba persiguiendo a aquellos hombres que estaban transgrediendo la ley. Pero ahora dice, yo morí, yo he sido muerto a la ley para vivir para Dios. Hay una situación aquí. Fíjese cómo Pablo dice, yo morí a las tradiciones, yo morí a los conceptos judaicos, yo morí a eso para vivir para Dios, para vivir la verdad del Evangelio. Y cuando él descubre que los actos externos no nos justifican delante de Dios, entonces dice, entonces ¿para qué me sirve lavarme las manos antes de comer? Pero esto háganlo por higiene, no crean que ya digan, no, pues esto ya no nos justifica delante de Dios, hay que comer así, con aquí todo chorreado. No, lávese las manos, ¿verdad? El hecho de que comas lo que sea, eso es lo que dice, yo morí a todos esos conceptos, al legalismo. La ley es legalismo. ¿Sí? Y yo ahora vivo para Dios por una razón, porque Cristo fue crucificado. ¿Sí? Habiendo sido crucificado con Cristo, ahora ya no vivo para mí, ahora vivo para Él. ¿Sí? Ese es el concepto que él está manejando. Y dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe. La vida que ahora vivo en la carne. Nosotros vivimos una vida en la carne. Y vemos el concepto de Pablo también, que dice, mi carne me jala, mi carne me lleva, mis debilidades es mi carne. Y todos batallamos, pero dice, ahora
yo quiero que mi carne viva por la fe en Cristo Jesús, para que la gloria de Dios sea manifestada. ¿Cómo tú puedes manifestar la gloria de Dios si vives envuelto en lo mismo? Y les digo, hay una simulación en muchos cristianos, mis hermanos. Hay una simulación, hay una hipocresía. Y el asunto es de que donde más se manifiesta y se ve y se conoce es en nuestra casa. Un hijo que va a la iglesia, pero que no quiere estudiar. Yo hace muchos años, cuando comenzó Casa de Oración, estaba estudiando. Y estábamos en la carrera ya profesional. Y había un joven que hubo un tiempo en que todo el mundo aquí, los jóvenes que estábamos aquí, se querían, y yo también me quise ir al Instituto Bíblico a estar ahí de tiempo completo porque íbamos a servir a Dios. Y yo vi mis posibilidades y yo dije, pues yo no puedo irme al Instituto Bíblico porque tengo necesidades. Si no trabajo no como, y allá te cobraban. Entonces yo dije, pues nadie me va a ir a pagar, entonces yo no puedo. Y así otros sí se fueron. Pero había uno que yo le recuerdo muy bien, que este joven dijo, venían los exámenes y antes de que llegaran los exámenes, él decidió, porque Dios le habló, irse de tiempo completo a estudiar ahí en el Instituto Bíblico. Y todos les decíamos, pues qué onda. Y entonces yo hablo con él, le digo, oye, ¿por qué te quieres ir? No, es que Dios me habló y yo quiero servir a Dios y mi vida es para Él y que no sé qué, todos esos conceptos, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando va su papá se molestó mucho porque se fue. Él quería que fuera ingeniero. Y cuando va a la universidad a investigar, pues resulta que el muchacho no estudiaba. Y se había ido evadiendo la responsabilidad porque lo iban a tronar. Entonces, ¿cómo glorificas a Dios haciendo eso? O sea, ¿cómo él le podía decir a su papá, papá, es que dejé la escuela porque voy a servir a Dios? ¿Qué dijo el papá? No, te vas ahí porque es un refugio de flojos, porque tú ya no quisiste estar en la escuela, porque eras un mal estudiante. O sea, muchos conceptos así que no traen gloria a Dios, que hay una simulación. Cuando dice Pablo, ahora vivo en la carne para agradar a Dios, la fe de mi vida la voy a vivir en la fe en Cristo Jesús, para glorificarlo, para que todos vean que realmente yo morí a la ley, pero mi vida es transparente y glorifica a Dios. Hay una simulación en los esposos, hay una simulación en las esposas, hay una simulación en los hijos, hay una simulación en casa, porque mire, de veras, la gran mayoría de las familias no ora junta y decimos que somos cristianos. Hay una gran simulación porque los padres no se sientan a enseñarles a sus hijos. Hoy fui a una audiencia y estábamos ahí en la sala de ahí. Es un tribunal, pero no de ladrones ni de eso, sino es otro tipo de tribunal. Y estábamos ahí y estaba platicando yo con una licenciada. Y me estaba presumiendo que su hija acaba de salir de la escuela y que la tiene en el Cervantes, y me dice, muy orgullosa, me dice, yo soy marista. Y yo le dije, no, pues qué buena onda. Me dice, es que ¿sabe qué? A mí me llevaron a esa escuela y a mí me enseñaron muchos principios. Es una escuela donde enseñan principios a los hijos, a los niños nos enseñaron, y yo quiero que a mi hijo le enseñen principios. Mis hermanos, si nosotros los cristianos no enseñamos a nuestros hijos principios, ¿quién les va a enseñar?
Las escuelas cada vez les enseñan menos cosas de principios. No hay principios. Hace unos días yo leía el testimonio de un japonés. Y yo no sé si usted lo escuchó, que lo dije aquí en una enseñanza. Este japonés dijo: yo nací en México. Es un empresario de una empresa muy grande. Dijo: yo nací en México, pero tengo todos los rasgos orientales, porque mis padres eran japoneses. Dice: y yo sé hablar en español, pero también sé hablar en japonés, porque mis padres me enseñaron que en la sociedad en la que yo vivo tenía que hablar en español. Pero en mi casa se preocuparon por enseñarme el idioma de su país, de Japón, y yo hablo japonés. Dijo: pero también sé las costumbres de los japoneses y como comida japonesa, y me enseñaron las tradiciones, las de conducta, de ética, de esto y de todo, y así conduzco mi vida. Dice, y yo me quedé pensando, yo dije: nosotros, si somos cristianos, deberíamos de ser un símil de Él, porque si nosotros decimos, y mire, lo decimos: no, nosotros somos peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Nosotros vamos a la patria celestial allá, porque nosotros no somos de aquí. Bueno, le estás enseñando a tu hijo esas tradiciones que no son de aquí, porque debemos enseñarles lo que es de allá, aunque vivamos aquí. Y aquí es donde nuestra manera de vivir debe de glorificar a Dios, ¿sí? Que nuestra vida, y es lo que le está diciendo Pablo al apóstol, ¿sí? Cuando él vino a Antioquía, era una iglesia que era dominada por cristianos gentiles, pero tenías que enseñarle a los cristianos gentiles a vivir la palabra de Dios, la verdad del evangelio, y no las tradiciones de Galacia, perdón. Tenías que enseñarle una cosa diferente. Los judíos y los gentiles, dice, estaban comiendo juntos. El asunto es que muchas veces, ¿qué es lo que predomina? Por ejemplo, en una reunión, ¿qué es lo que predomina? Yo he ido a reuniones de trabajo, por cuestiones de mi trabajo, y escucho hablar muchas cosas que no me edifican, pero tengo que permanecer ahí hasta que me dicen a lo que voy. Y una vez que te termina, adiós y adiós, y a veces ni siquiera me despido, y luego después me andan reclamando: tú nomás te vas como el burro. ¿A qué me quedo? ¿A qué me quedo? ¿Sí? Y aquí dice que en esta reunión de Antioquía era una iglesia dominada por cristianos gentiles. Y los cristianos gentiles, ¿qué comían? Y los cristianos judíos, ¿qué comían? Entonces, siéntelos ahí a los dos. Uno de los dos está faltando a sus convicciones. Y Pablo les dice: ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema no era que se sentara a comer con ellos. El problema es que los de lejos decía: son unos pecadores. Pero cuando no estaban ellos, iba y se sentaba con ellos. Simulación, hipocresía, ¿sí? Entonces, dice que Pedro, cuando vinieron ellos, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mis hermanos, hay una cobardía moral. Tener miedo de que te vean en determinadas situaciones. Es una cobardía, pero moral, ¿sí? Tener miedo
de tener miedo de que nuestros amigos puedan hacernos claudicar en nuestras convicciones. Si alguien te hace claudicar en tus convicciones, es que no tienes convicciones. ¿O sí? Porque una convicción, ¿qué es? Es firme, es convicción, estoy convencido. Esa es mi convicción. Nada me hace cambiar. ¿Sí? Nada. Entonces, muchas veces alguien, pues, tiene miedo de que, es que si me hacen caer, ¿dónde están tus convicciones? Yo he ido a muchos lugares y he estado en muchas situaciones y luego me preguntan, oye, ¿no tienes problemas con tu religión por estar aquí? No tengo problema. Digo, no estoy yendo a lugares así, no estén pensando que voy a lugares que no puedo entrar, ¿no? O sea, una reunión, una comida, un X. Y me dicen, oye, me dicen, ¿tú no tomas porque no te dejan en tu iglesia? Digo, no, en mi iglesia sí me dejan. ¿A poco? Sí me dejan. Pero mi convicción es que no. Yo tengo esa convicción. Pero a mí no me da miedo sentarme con amigos, con familiares, ir a las reuniones de los familiares, que hubo una primera comunión y me invitan, pues vamos a la primera comunión. Va a haber birria, va a haber tamales, va a haber pozole, gloria a Dios. ¿O no? Pero es que me van a ver bueno, si tú tienes miedo que te vayan a ver, ¿por qué? Porque tú los acusas, tú los señalas y tú dices, ellos son pecadores y ellos están mal delante de Dios. No, la gloria de Dios se manifiesta con tu vida, mi hermano. Y ahí es donde tu fe es lo que te hace vivir pegado a Cristo, no las tradiciones, no la ley. No estamos atados a la ley, porque lo que nos justifica no son nuestros actos. Lo que nos justifica delante de Dios es la fe. Ahora, hay una cuestión. Lo que nos justifica delante de los amigos sí son los actos. Lo que nos justifica delante de Dios es la fe. A ti, ¿tú por qué estás luchando? Porque seas justificado. Cuando nosotros somos cuando nuestra convicción se diluye y nosotros como cristianos somos un punto de referencia en muchas cosas. Tú eres un punto de referencia de lo que se puede y no se puede. Y cuando tu convicción se diluye, estás diciéndole a los demás, sí se puede, no hay problema. Cuando Pedro está comiendo con los gentiles, les está diciendo a todos, no hay problema, sí se puede. Los demás judíos que hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque el líder, el de la referencia, lo está haciendo. Entonces, si tú eres el papá de tu casa y dices malas palabras, ¿qué le estás diciendo a tus hijos? Sí se puede. Y si tú estás, voy a poner el ejemplo del padre, porque el ejemplo del padre es la máxima autoridad en casa, ¿verdad? Si el padre llega a su casa y se quita su ropa y se pone la cómoda y se echa ahí en el sillón a ver la televisión y le dice a su esposa, ¿me ayudas, mi amor? Ay, no, estoy ocupado. ¿Qué le dices a tu hijo? Puedes hacer lo mismo. Y luego la señora viene y le dice, ay, mi amor, es que mira, fulanito no quiere obedecer, no me hace caso, no esto. ¿Por qué? Y tú no le puedes decir, hazle caso a tu mamá, ella es la autoridad. Y él te dice, papá,
¿Tú qué onda? ¿Dónde está el ejemplo? ¿Sí? El cristiano es una referencia de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, cuando aquí Pedro está participando de esta con los judíos, también le está abriendo la puerta a los demás para que participen también los judíos con los gentiles. Y bueno, estamos hablando de que era una iglesia nueva. Estamos hablando de que están poniendo las bases de cómo iban a vivir los cristianos. El doblez es algo que debemos de quitar de nuestra vida, mis hermanos. El doblez, la hipocresía, la simulación, debemos de eliminarlo de nuestra vida. Debemos ser con principios sólidos. En el sentido bíblico, mis hermanos, en el sentido de la enseñanza bíblica, en un sentido estricto, la hipocresía es lo opuesto a la sinceridad. Y Cristo nos llama a ser sinceros, a que no haya doblez en nuestra vida. La hipocresía es doblez. La sinceridad es pureza. Cuando alguien se maneja con hipocresía y con doblez, bueno, trae problemas y puede hacer caer a personas, se puede decir que pudiéramos considerar inocentes. Nuestra actitud va a arrastrar a los inocentes a vivir doblez desde niños, porque si tú eres una persona con doblez en tu vida, en tu casa, ¿sí? Y aquí yo le estoy hablando a todos porque todos tienen casa, todos tienen una familia y todos se comportan ahí en su casa de una manera. Y ahí tú puedes darte cuenta si eres auténtico, genuino, si realmente glorificas a Cristo o actúas como Pedro. ¿Sí? Y aquí el asunto es que tenemos que vivir como Pablo, ¿sí? Porque dice, ahora yo mi vida, ¿sí? Déjeme leerlo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo está hablando de su transformación. Yo morí a la ley, las tradiciones, las costumbres y todo lo que implica la ley. Y ahora lo que yo vivo, lo vivo para Cristo, ¿sí? Aquí hay una gran enseñanza que podemos abundar. Vamos a estar abundando en estas enseñanzas que nos marca aquí, ¿sí? Nosotros hemos destruido cosas en nuestra vida. Usted ha destruido cosas en su vida cuando vino a Cristo Jesús. Eso es lo que nos habla aquí en el versículo 18. Nosotros hemos destruido cosas en nuestra vida, sí, pero se supone que lo que hemos destruido, ¿qué entiende usted por destruir? Imagínese este muro, si decimos lo vamos a destruir, ¿qué es? Voy a agarrar un mazo, voy a agarrar una máquina, voy a agarrar una dinamita y lo voy a destruir. Ya no va a existir, aunque estén ahí las cenizas y los montones de eso que destruí. Pero si después de un tiempo lo vuelvo a edificar, ¿qué pasó? ¿Te arrepentiste? Me arrepentí de que lo destruí. Si yo vivía tan a gusto teniendo ese muro. Lo que nosotros hemos decidido destruir, mis hermanos, creo que le decidimos destruirlo porque era algo nocivo para nosotros. Si no, no lo hubiéramos destruido. Porque, por ejemplo, alguien destruyó su manera de hablar, ¿sí? Que era blasfema. Y dijo,
ya no voy a hablar de esa manera. Y estás dando un testimonio a tus hijos, por ejemplo. Estoy hablando al padre. Pero al cabo de 2 años, 3 años, hablas otra vez y así. Tus hijos van a decir, ¿qué pasó? Y tú mismo, y Cristo, y la iglesia, y los que te rodean van a decir, ¿qué pasó contigo? Estás volviendo a construir lo que destruiste. Y no podemos, porque ahí hay una simulación. Entonces, ¿simulaste que destruiste o qué pasó? Yo conozco una persona que antes de ser cristiano hablaba, bueno, tremendo. Y ahora que es cristiana, de vez en cuando. Y luego a veces, ay, hermano, es que todavía traigo ahí algunas. ¿Cuáles son tus convicciones, mis hermanos? ¿Cuáles son? Obviamente que es tremendo que una persona que está al frente y que es una referencia en el mundo espiritual, en el mundo cristiano, tuviera ese doblez. Y qué bueno que ahora nosotros lo vemos y es un ejemplo para que tú no seas una referencia que tenga doblez. Tus convicciones deben ser como las de Pablo. Y Pablo, ahí tenemos las dos referencias, la vida de Pedro y la vida de Pablo. Y nosotros tenemos la decisión ahora, los dos ejemplos de saber cuál vamos a elegir vivir. Obviamente que Pablo, la vida de Pablo en este caso es más, nos confronta más, porque dice, ya no vivo yo para la ley, he muerto a la ley y ahora mi vida es para Cristo y vivo en la fe. Y la fe es una representación de convicciones de lo que tú crees y lo que hay en tu vida. Amén. Muchas gracias.